presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. Mi atención te entrego, a tus pies yo espero. Aquí quiero estar, mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 oh. Eres fuego en el día, eres brisa en la noche, aliento en mi ser, tú sacias mi ser. No hay duda alguna de tu amor y tu afecto, no hay nada igual. Mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos echaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí, haz tu voluntad en mí, Dios. Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está,
Rodéanos de ti. Tú eres mi gozo, el manantial de amor, el manantial que no se acaba. Tú eres el gozo, tú eres la fuente, el manantial eterno eres tú. Manantial eterno, y queremos estar, Jesús. Ahí contigo. nada más, nada más. Te quiero a ti, Nada más, nada más, solo tú, Jesús. nada más. Te amamos a ti, Jesús. Te quiero a ti, Amamos tu presencia. Amamos tu presencia. solo a ti, Jesús. Te quiero a ti, nada más, nada más. Nada bastará. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis
presencia en nosotros, en las familias, en nuestras familias, en nuestras casas. Declaramos que tú eres nuestra plenitud, tú eres nuestro centro, el centro de nuestra salud, el centro de nuestra economía, el centro de nuestra libertad, el centro de nuestra plenitud, Señor. Señor, tú eres el alfa y la omega, eres el principio y el fin, y solo en ti está nuestro gozo, solo en ti está nuestro gozo. Gracias, Jesús, gracias, Jesús. A ti alabamos, a ti alabamos. Na, 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 Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Amistad de Monterrey una vez más con este programa que tenemos para ustedes donde estamos hablando del llamado. Y en esta ocasión vamos a continuar hablando de nuestros testimonios, de cada llamado que Dios nos fue hablando, ¿verdad? Y este llamado que nos fuimos a Japón, les hemos hablado ya un poco y hoy vamos a continuar. Bien, pues cuando llegamos allá a Japón, ya lo habíamos comentado en la sesión pasada, a través de sueños y visiones y a través de la palabra y profecía y con la bendición pastoral. Nosotros llegamos ahí a Japón y pues empezamos apoyando el Instituto Cristo para las Naciones de Japón. Los hermanos Gyurko nos invitaron ahí porque ellos habían comenzado esa obra y nosotros estuvimos ahí apoyando, era un pequeño grupo y poco a poco fue creciendo. Pero también al mismo tiempo abrimos un grupo ahí en la casa. A los 2 meses ya estábamos empezando a invitar a los poquitos que querían ir. Y los primeros decíamos que llegaron fueron rusos. Y la primera que se convirtió fue una judía, una rusa judía que se convirtió. Esa fue nuestra primera, la primicia que llegó ahí. Sí, pues empezamos el grupo en la casa. Y pues empezamos ahí, hay unas fotos que van a estar viendo, yo tenía un grupo de mujeres, teníamos una reunión a media semana, teníamos la reunión de los domingos y pues los carros se empezaron a llenar ahí en la cuadra y luego llega la nieve y no hay lugar donde pararse. Sí. Entonces pues los vecinos empezaron a incomodar un poco porque no aceptan tampoco que te pares en su casa, no solo en su cochera, sino en el frente de su casa. Entonces empezamos a tener problemas y empezamos a orar, a ver ahora nuestro grupo a dónde se va. Sí. Entonces fue cuando tuvimos la idea, ¿verdad?, de hablar con el director de la escuela. Sí. Y entonces Rodolfo va a hablar con él, pero pasa que Dios también le estaba hablando a él, ¿verdad? Sí, llegué yo y lo saludé con la intención de decirle, oye, nos gustaría pedirte si nos puedes rentar el gimnasio o un salón para empezarnos a reunir aquí, porque ya estábamos teniendo un poquito de problemas con los vecinos. Y antes de que yo dijera nada, me dijo, ¿cómo les va? ¿Cómo está? Oye, ¿y cómo va el grupo? ¿Y dónde están reuniendo? Dije, pues ahí en la sala de la casa. Dice, oye, ¿y nunca se te ha ocurrido, no quieres usar, los fines de semana no usamos el gimnasio, no te quieres venir para acá? De él salió, y yo me quedé así, dije, wow, pues sí, ¿cómo no? Y le dije, pues claro que sí, y le dije, la renta, dijo, no, nada de renta, tú vienes aquí, lo usas. Le dije, no, nos tiene que costar algo, denos algo, y total, nos pusimos de acuerdo en algún precio, y así fue como nos movimos al gimnasio. Años después... Y el gimnasio tenía sillas, piano, todo. Tenía todo, ¿no? Y tuvimos un buen tiempo ahí. Sí, pues yo diría casi 5 años. Casi 5 años. Sí, reuniéndonos ahí. Y ahora ya que pasaron los años, que crecieron los hijos, que se casaron,
podemos dar un testimonio ahora de nuestros hijos que están en McAllen, que empezaron Amistad McAllen, que pues empezaron a reunir en la casa también, reunión de mujeres y reunión con matrimonios, Sí. pero resulta que también ahora se están reuniendo en el gimnasio de la escuela de sus niños. Entonces es como vimos como que se repite La esa bendición Sí. de Con Toño y estarse reuniendo en un gimnasio que pues no conocemos muchas iglesias que lo hagan, pero pues vemos que es la mano de Dios, ¿no? Sí. Repitiendo esa bendición. Sí, Toño y Judy han estado ahí abriendo brecha en ese ministerio, y también David y Amanda están ahí apoyando en esa obra de amistad de Monterrey. Ahora se llama Amistad McAllen. Y bueno, ahí empezó a crecer el grupo en la sala de la casa, como les decíamos. Después nos pasamos al gimnasio y luego empezamos a levantar un equipo de líderes que pudieran apoyarnos. Al mismo tiempo, Cristo para las Naciones, el instituto empezaba a crecer. Los Yurcos se retiraron, nos pidieron que quedara yo ahí de director, quedé como director de Cristo para las Naciones, y en poco tiempo empezó a crecer, gracias a Dios. Y empezamos a hacer viajes misioneros. Antes salían una vez cada 2 años, pero yo les pedía que pudiéramos salir por lo menos 2 veces al año, y se asustaron mucho y dijeron, no, eso es demasiado. Pero empezamos a salir, y nuestra primera incursión fue a Rusia. Fui con un misionero de Nueva Zelanda, y ahí abrimos brecha, y él estableció un instituto bíblico allá en la ciudad de Vladivostok, afuera, un pueblo llamado Ugulnay, y ahí empezamos el grupo, y yo iba 2 o 3 veces al año para apoyar ese instituto bíblico con los rusos, que acababa de caer la cortina de hierro. Fue algo muy padre. Fue súper interesante, ¿no? No acabaríamos de contarles los milagros, la provisión para poder ir a Rusia. Era carísimo ir a Rusia, se había abierto apenas Aeroflot, ¿verdad? Sí. Y tanta gente que estaba ya preparada para recibirnos, Hambrientos. para recibir el evangelio, las personas que se conocieron, los intérpretes. O sea, fue toda una aventura llegar a Rusia, pero qué respuesta había, ¿verdad? Tremendo. Qué hambre había, Sí. porque durante el sistema que tuvieron del comunismo, pues estaba prohibido reunirse. Yo me acuerdo que llegamos una vez a una casa, aunque ya había caído la cortina, la gente todavía en su mente y en su corazón seguía con el sistema. Sí. Entonces tenían todavía miedo. Y cuando era la reunión a las 7 de la tarde, por ejemplo, pues la gente empezaba a llegar como desde las 3, 4. Sí. Porque para que no se viera que había una reunión cristiana, uno llegaba a las 3, otro a las 3:30, otro a las 4, y más o menos como a las 7 ya se iban completando las personas del grupo que querían oír la palabra. Y me acuerdo también que pues las calles sin luz y el agua sucia salía de la llave, pero tenían una pasión por Cristo, que una vez, ¿cuántas horas predicaste, enseñaste en una casa? Una vez, 10 horas. 10 horas. 10 horas seguidas, Sí. y ellos no querían pararse ni a comer. No, era un Ni día a de tomar ayuno agua. ese día en particular, era de ayuno, nomás para ir al baño, pero estaba dando el libro de los Hechos y eran 10 horas. Yo estaba asombrado, toda la gente sentada escuchando, los alumnos y la gente que estaban invitados, y no dejábamos de predicar ahí la palabra y enseñar. Y yo me doy cuenta que el libro de los Hechos se repetía ahí. Los fríos tremendos que vive esa gente, nosotros no nos imaginamos cómo cambia el carácter, la atmósfera de sus vidas cuando llega el invierno. Y estuvimos con un hombre llamado Mardoqueo, un anciano, un judío, que había perdido su esposa y su hijo en la Segunda Guerra Mundial. Y él había huido desde Moscú, se había venido hasta acá, hasta Vladivostok. Y estuvimos con él y tuvimos el privilegio de conocerlo, compartirle de Cristo. Él no quería saber nada de los cristianos, pero Dios nos dio tanta gracia con este hombre. Era el abuelo de mi intérprete, de Iván Bozarov. Y Iván quería que su abuelo se convirtiera y me llevó un día a mí, y así fue. Y el hombre Mardoqueo se entregó y dijo, increíble que un mexicano me ha tenido que acercar al Mesías. Dice, yo no sabía eso. De hecho, Iván era como un premio, ¿no? Él era premio de la Unión Soviética en matemáticas. Y un chico de 19 años de edad, premio de la Unión Soviética
en y matemáticas. sabía inglés, entonces no sé Perfecto cómo inglés. lo consiguieron, pero Sí. él andaba con ellos para interpretarles. Aquí tenemos una palabra que yo quisiera compartirles en Romanos 15, el apóstol Pablo, cuando yo leí estas escrituras, hay un versículo donde él está predicando el evangelio desde Jerusalén y fue a diferentes lugares y Dios lo usó tremendamente, pero dice aquí en el versículo 20 del capítulo 15 de Romanos, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamentos ajenos. Y ahí fue cuando Dios nos llevó a Japón. Yo pensé que nada más era Japón y claro, mucha gente no ha oído del evangelio y era predicarles a ellos, pero también dice me esforcé, es decir, me fui más allá de la frontera a la cual yo fui asignado. Dios nos asignó Japón. Nunca pensé que Dios quería que fuéramos a Rusia. Y la recepción en Rusia, ¿cómo era la recepción en Rusia? No, pues todos felices, Tremendo. emocionados, preparaban. Yo me acuerdo que como el comunismo había acabado con muchas cosas, había filas para recoger una zanahoria, había filas para recoger un pan, había filas para la leche en una, ¿cómo se dice? En un camión pipa. En un camión pipa, iban y Traían sus jarros para repartir la leche. Y resulta que vimos una fila donde se entregaban naranjas, pero dijeron, ahí solo las embarazadas. Las mujeres embarazadas. Por la vitamina C. Entonces, nosotros cuando veíamos todo eso, pues nos conmovía ver cuántos años habían vivido 80 años. De esa manera. Pero te voy a decir que cuando nos invitaban a sus casas, nos daban todo lo que tenían. Increíble. Eran, haz de cuenta, unos tomates así chiquitos o medianitos, rellenos de otras hierbitas, unas papitas, todo lo que tenían lo sacaban, tenían mermeladas que ellos hacían del verano, que juntaban sus frutas silvestres y hacían las mermeladas que le encantaban aquí a Rodolfo, ya cuando íbamos se las tenían preparadas para él. Y los salmones ahumados. Los salmones ahumados, y ellos hacían sus comidas naturales esperando el invierno, porque el invierno era peor que en Japón, ¿verdad? Sí. A Japón nos llegaban los vientos de Siberia, pero ahí estaban los vientos de Siberia. Entonces, yo me acuerdo una vez que íbamos en un carro y yo traía una botellita de agua. Esto fue ya últimamente que había botellitas de agua. Oye, y dejé el carro, dejé la botella en el carro, y cuando regresamos de la reunión, pues yo quería tomarle un traguito. No, estaba congelada el agua. Era un pedazo de hielo. Era hielo la botella con agua. Entonces nos dimos cuenta que es totalmente otra forma de vida. Pero aquí hablando del evangelio, y yo quiero decirte que cuando tú obedeces un llamado, Dios tiene aparte muchas cosas más y muchas sorpresas que te va a dar cuando tú ya entras al llamado. Sí. Porque dice, esta es nomás la entrada, pero hay muchas cosas más que tengo preparadas para ti. Por eso quería yo leer en Efesios 2:10, que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ya que regresábamos de esos viajes y que estábamos en Japón platicando, decíamos cómo el Señor nos tenía preparadas todas estas obras, todas estas personas tan hermosas, cómo nos tenía preparada esta casa, la escuela de los niños, los viajes a Rusia, a Tailandia, a ministrar en esos lugares. O sea, es increíble, el instituto bíblico, todo. Siendo maestros ahí ya enseñando. O sea, tú das el paso de fe y Dios ya tiene todo preparado para ti. Así es. Y bueno, después, además de eso, ya en Cristo para las Naciones empezamos a hacer viajes misioneros, y ahora sí, una vez al año nos lanzábamos a llevar el evangelio a países. Y cada 2 años hacíamos un viaje interno en el país de Japón, y entonces íbamos a pueblitos de Hokkaido. Una vez hicimos un recorrido de toda la isla de Hokkaido. Nos pasamos casi 10 días visitando todos esos lugares. Fue tremendo de llevar el evangelio a lugares donde no se había llevado el evangelio dentro de Japón.
Pero uno de los viajes que hicimos fue a Tailandia. Fuimos a una zona que se llamaba Chiang Mai, y ahí llevamos a los alumnos japoneses que me tocaba dirigir como director, 17 alumnos, y fue un privilegio que pues pudiéramos como un mexicano llevar a esta gente tan valiosa, estos jóvenes, y sus abuelos habían ido a estos países a la guerra, ahí a Tailandia, a Camboya, o sea, y después de la guerra, la generación que siguió no entendía el Evangelio, pero la que siguió, ya Recibió. estos chicos recibieron el Evangelio, y ahora ellos llevaban la Biblia, llevaban el mensaje a Malasia, el mensaje a Tailandia, a Hong Kong, a Macao, a China. Y fuimos a Tailandia y estuvimos con una tribu ahí muy interesante, a ver si pueden ver la foto. Esa tribu de las mujeres Las Aka, que se empiezan a hacer crecer el Argollas. cuello con argollas. También ahí. Y pues son muy impresionantes Sí. haber estado con esa tribu cuando antes las veíamos en revistas, Sí. en National Geographic y veíamos esos pueblos. Sí. Ahora la oportunidad y las puertas abiertas para estar con esa gente ministrando el Espíritu Sí, Santo. sí, ahí bautizando en el Espíritu Santo. Me acuerdo muy bien que estando ahí, pues me tocó estar en el río Mekong, que es un río que conecta varios países, entre ellos todo lo que es Indochina, Tailandia, Vietnam, China, Camboya, Laos. Y en ese río, me acuerdo, me paré y empecé a orar y a profetizar sobre ese río, declarando que el Evangelio iba a llegar a todos esos países y a todas esas naciones. Y de veras, Dios ha enviado misioneros allá. Han llegado pues desde México también los García, que salieron allá de Acatzingo, y acá los Leiva, que fueron a Camboya, que están ahorita allá. Y así se ha ido abriendo brecha y sobrenatural, como que tú dices, qué tremendo. Un día fuimos a la estación de tren en Camboya, ahí en la capital de Phnom Penh. La nación acababa de salir de la guerra, estaban muy heridos, gente mutilada, bueno, de todo, muy, muy, muy difícil. Pero cuando estuvimos ya nosotros ahí, me acuerdo, fuimos a una estación de tren y trajeron un hombre lisiado en una mesa y lo pusieron ahí, y todos los estudiantes estábamos ahí con los estudiantes. Les dije, oren por ellos y vamos a empezar a ministrar. Y empezamos, había como unas 60 personas, y empezamos a orar y a ministrar. Se levantó el hombre de la mesa, sano, y se había caído de un tren y se había lesionado la columna, no se podía levantar ese hombre, y lo traían entre varios en esa mesa, y se levantó y empezó a caminar, y todo el mundo se asustó, y los japoneses llorando porque nunca habían visto un milagro así. Pues yo tampoco de ese tipo, ¿verdad? Pero me quedé impresionado, y empezaron a correr a un mercado que estaba ahí cerca y se dejaron venir, pues yo creo, si pueden ver las fotos ahí, pero cientos, 200, 300 personas llegando para ver de qué se trataba, y empezaron a recibir a Cristo. Una señora muda que no podía hablar, su primera palabra que soltó fue Jesús. Fue la primera palabra y empezó a hablar. Al día siguiente el hombre lisiado llegó a la iglesia en motocicleta con su familia. Lo que dices tú, ¿cómo? Y el mismo pastor que estaba ahí, el pastor Bibol, un joven que estaba que ahí. También está la foto, ¿verdad? Ahí está la y foto. También del Ministerio de Niños. De los niños también. Fue una revolución. Así es que todo esto para nosotros fue, como decía Adriana en la escritura, Dios tenía preparado de antemano todo eso. Y ya después de ahí, pues ahora sí, lo que sigue. Seguimos avanzando, seguimos moviéndonos, la obra creciendo. Vimos a muchas cosas de muy valiosas. Ahí empezamos a sentir el llamado. Y Adriana tuvo un llamado muy especial, y entonces me lo mandó el Señor a mí. Sí. Bueno, de hecho nada más quería comentar que hablando de Rusia, no fue solamente un viaje, ¿verdad? Fueron varios y Sí. te llevabas a uno de los hijos, etcétera. Pero en este viaje se empezó a discipular a esta gente en estos viajes. Y últimamente, en estos años pasados, con aquellos jovencitos que empezaron de 19 años, dijeron, yo quiero ser pastor, porque no había. Entonces ahora son pastores que han venido aquí a Monterrey, que ustedes los han visto, que es Sasha Y Yura. y Yura. Sí. Y ellos tienen ahora unas congregaciones hermosas, grandes, se juntan en edificios de gobierno que son grandes como auditorios, pero cómo
fuimos hace 20 y tantos años y luego ahora vas y ves que ellos ya no son esos niños de 19 años, ¿verdad? Sino que son pastores con sus familias, sus hijos y toda una congregación parecidas a las nuestras, Sí. y con el mover del Espíritu Santo. Sí. Entonces, pues todo eso es como una satisfacción de vida eterna, ¿no? De que estás viendo gente convirtiéndose a Cristo, los niños recibiendo el Espíritu Santo, Tremendo, y todas estas tremendo. cosas, ¿no? Igual al mismo tiempo eran los viajes y Japón. Entonces, en Japón también empezamos a ver a muchos niños recibiendo el Espíritu Santo. También estábamos discipulando. Ahí hay un grupo de japoneses que tenemos esa foto ahí que va a salir, y son los que estábamos discipulando, y muchos de ellos están hasta ahorita Sirviéndolo. apoyando a los Okada, porque Sí. los Okada fueron los que se quedaron como pastores en Sapporo Christian Group, en Sapporo. Sí, y de ahí se vino Megumi para México cuando ya supo que abrimos acá en Monterrey. Pero déjame platicar cómo estuvo lo de nuestro regreso. Yo pensaba morirme allá en Japón. Yo dije, pues yo aquí me quedo. Ya había aceptado el reto. Pero Adriana un día tuvo una visión que me dijo, ¿sabes qué? Creo que nos vamos a regresar a México y a Monterrey. Le dije, no, hombre, ¿qué te pasa? No, yo no me muevo de aquí. Pero Dios me empezó a conmover de lo que me había dicho ella. Me puse a orar. Y en un momento nos llaman de Monterrey, aquí el hermano Roger Wolcott, para invitarnos a abrir lo que es Cristo para las Naciones en Monterrey, que si podíamos ayudarles en abrir eso. Y total, decidimos, hablamos con nuestros pastores de Puebla, con Ernesto, con Sergio también, y al principio como que, pues ¿cómo está eso? ¿Por qué se van a ir a Monterrey? Pero fue Dios, y finalmente hubo un acuerdo y empezamos Cristo para Naciones en Monterrey. Estuvimos ahí 5 años y sucedió una cosa extraordinaria. A los 4 meses de haber abierto Cristo para Naciones, algo histórico. Por primera vez 25 mexicanos y 25 japoneses nos dimos cita en España y estuvimos ministrando más de 2 semanas desde el norte hasta el sur, llevando el Juntos. evangelio. Adriana me acompañó Judy en esa ocasión, pero fue un evento donde los confines de la tierra, donde el evangelio salió de España para llegar a México y salió de España para llegar al oriente, a Japón. Y luego, siglos después, 500 años después, un grupo de mexicanos y un grupo de japoneses juntos, en un autobús, en hoteles, comiendo juntos, llevando el evangelio, porque yo había sido director de los de Japón y ahora hoy era director de los mexicanos, y como estaba en la transición, a los dos los fusionamos y salimos, y fue una bomba, fue una bendición. A donde íbamos, los charros mexicanos y las geishas japonesas, y todos, como decían los españoles, ¿qué es esto, no? Y fue algo histórico, fue algo de veras maravilloso de lo que Dios nos concedió. Marcó mi vida. Ese viaje fue único, histórico, que fue de gran bendición. Muchos españoles se convirtieron ahí. Hasta, bueno, muchas historias que platicar. Yo me quiero regresar un poquito al llamado, porque el llamado a irnos a Japón está confirmado. Pero luego acuérdense que cuando tú ya estás en tu llamado, como estábamos en Puebla, Dios nos llama a Japón, y cuando estamos en el llamado de Japón, sirviendo y echándole todas las ganas, Dios nos empieza a llamar a México. Entonces, no nos veíamos en Puebla para regresar a Puebla, pero nos veíamos en Monterrey. Y esto era como difícil de pensarlo, pero era Monterrey. Es cuando el Espíritu Santo te impresiona con algo, ¿no? Es cuando lees la palabra. Y la palabra que el Señor me dio ahí en Japón era, id y fructificaos y multiplicaos. Entonces, llenar la tierra. Entonces, esta palabra nos las daba el Señor, ¿verdad? Para que nosotros nos multiplicáramos como misioneros, pero que esa multiplicación iba a ser en México, que diéramos ese fruto en México para mandar a las naciones. Y ya que pasan tantos años, pues nos damos cuenta que esa palabra que Dios nos dio
era real, porque se han multiplicado, ya no son solo los Garza en Japón, ahora hay más mexicanos en Japón y hay otros misioneros de aquí de México que han ido a otras naciones. Entonces es muy importante ese entender el llamado de Dios, ¿no? Sí. Y quiero decirte que Japón era como nuestra casa, Sí. era nuestra familia, y dejarlos dolió mucho. Muchísimo. Significó mucho. No fue fácil dejarlos. Yo me acuerdo la despedida en el aeropuerto después de haber vendido todo otra vez como en México, ¿verdad? Después de haber vendido todo y todos los que nos amaban en el aeropuerto diciéndonos adiós. Fue doloroso, pero sabíamos que era Dios que nos estaba llamando. Sí, ya estaba todo listo. Ya los Okada estaban listos para ocupar su lugar de pastores allá. Y pues ya estaba todo en orden. Cristo para Naciones funcionando ahora con un nuevo edificio. Habíamos estado en un edificio rentado en un cuartito. Y para cuando ya nos regresábamos estaban ya adquiriendo su propiedad. Ya tenían hasta dormitorios, un auditorio nuevo. Estacionamiento amplio, increíble. O sea, ya a los 10 años Dios nos concedió ver el fruto de nuestro esfuerzo y le damos gloria a Dios que nos concedió todo ese privilegio. Déjame decirles nada más un detalle, un testimonio que nos pasó para regresarnos a México. El último día que estuvimos ahí en la casa ya estaba totalmente vaciada. Ya habíamos entregado al dueño la casa, ya le habíamos explicado que todo contento. Y ahí llama por teléfono un pastor amigo, un pastor arakaki japonés, y me llamó y me dijo, oye, te soñé. Y le dije, sí, y dijo, te soñé, y fíjate que soñé que tenías muchas monedas y no sabías qué hacer con ellas, y se las diste a un medio mexicano, medio japonés. Y yo decía, pues, ¿cómo se lo va a dar a él? Y acababa de pasar que Yoshihiro tenía yo hecho muchas monedas y le dije, oye, ¿me puedes ayudar? ¿Y cómo le hacemos aquí? Dijo, no, yo te las cambio en el banco, y ahorita tenía un tipo de alcancía. Y él fue, se las acababa de dar, y en eso entró la llamada y Arakaki me dice que soñó eso. Y yo dije, ¿cómo? Y me dice, pero eso no es lo importante. Soñé de que tú estabas en un lugar grande donde había mucha gente. Y les estaba diciendo, nosotros de aquí va a ser como un epicentro, vamos a pegarle a muchas naciones alrededor. Y yo me quedé así, y yo dije, pues, ¿qué estará diciendo este hombre? Años después, nació Amistad de Monterrey, ya que terminamos nuestro tiempo ahí en Cristo para Naciones en Monterrey, dejamos ya ese ministerio, y empezamos la obra en la casa, y empezó Epicentro también. Cuando eso pasó, me acordé de aquella visión, aquel sueño que tuvo Arakaki, que me lo dijo años antes de llegar. Es que confirmó de muchas maneras Dios nuestro llamado de regreso. Y hasta la fecha estamos en lo que estamos. En Amistad de Monterrey, en Epicentro y Amistad International School, que es la escuela para los niños. Y para empezar Amistad de Monterrey también hubo palabra que Dios nos daba y nos inquietaba, porque decíamos, no, ya no queremos empezar otra iglesia, ya mejor vamos a estar enseñando, predicando, viajando en todos lados, compartiendo la palabra de Dios. Pero Dios nos mostraba una vasija de barro que tenía que ser quebrada. Sí. Y esa vasija éramos nosotros, que el Señor quería hacer otra vasija para llenarla de su Espíritu Santo. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer ese acto profético, ¿verdad? Y rompimos una vasija. Y el Señor habló a nuestro corazón, ¿verdad? Diciendo, todo lo que ustedes han pasado, todo lo que han aprendido hasta este momento, ¿verdad? Desde que empezaron en Puebla, Japón, todo lo que han batallado, sufrido, gozado, etcétera. Todo eso yo quiero que lo vacíen ahora en esta nueva obra que les voy a dar. Entonces, pues todas las experiencias se las queremos dar, lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido de la palabra y de diferentes ministerios, es lo que estamos vaciándonos aquí en lo que Dios nos ha dado aquí enfrente, lo que tenemos enfrente, que es Amistad de Monterrey. Yo me acuerdo cuando se quebró esa vasija, recogí la pieza que quedó en el mero centro, donde fue el impacto, quedó un pedacito. Y luego fui por la pieza que se fue más lejos del impacto, la que se salió disparada, fui por esa pieza también.
y recogí la más lejana y recogí la central. Y esas dos piezas las tengo guardadas. Y es como el impacto de lo que Dios quería hacer con esta congregación, con lo que es Amistad de Monterrey. Un impacto local, pero también un impacto a las naciones. Hacemos lo que podemos, no nos jactamos. Como dice ahí Lucas, somos siervos inútiles. Hemos hecho lo que Dios nos ha ordenado hacer. Hasta ahí llegamos. Y lo hacemos con mucho corazón. El equipo que Dios ha traído a Amistad de Monterrey, un gran equipo, una gran familia, hermanos, hermanas en Cristo, servidores que con todo corazón dedican su tiempo, sus esfuerzos. Sería innumerable y no quiero ofender a nadie por no nombrarlos, porque no quiero faltarle a que se me olvidó un nombre, pero nomás los voy a nombrar de manera muy general. Todos los que participaron y los que siguen participando en la obra, valiosísimos hermanos. Ministerios como panes se multiplicaron. Misioneros se han ido allá, Beto Motomochi en Japón, Alma, Ivonne está allá en Camerún, Pedro Rodríguez allá en Shiga, Lucho y Katy trabajando. O sea, tenemos gente que ha salido de Amistad a diferentes partes para respaldar obras en diferentes partes, y pues estamos súper asombrados de todos estos que han salido, los que están sirviendo allá en Austin, allá en Houston. Bueno, no acabaríamos, es innumerable. Yo quisiera comentar que en Japón ahorita hay una obra para los latinos de habla española, ¿verdad? Sí. Entonces, el encuentro con Lucho y Katy, que así les llamamos desde hace mucho, desde que eran recién casados, ya tienen hijos grandes, nos encontramos en migración ahí en Sapporo. Y yo oí que hablaban español y me acerqué porque tenía ganas de oír a alguien que hablara español. Entonces los invitamos a la casa, los ministramos, los discipulamos, y luego ellos ahora son pastores en Shiga, que está cerquita de Kioto, y ya mandaron también a su hijo a Epicentro. Entonces, pues bueno, ya después de tantos años les podemos dar tantos testimonios, ¿verdad? Pero esa parte también fue en Japón, ese testimonio. Sí. Y pues acá, ¿qué les podemos decir? Que empezamos aquí en la casa, en una terraza que tenemos aquí. Hacía mucho frío, buscamos un lugar, llegamos a Hacienda El Ángel. Sí, con Juan Pablo y gracias Acacia. a Dios, porque fuimos a varios lugares, pero todos decían, no, aquí no, y si traen niños todos los domingos, no. Pero Acacia y Juan Pablo tuvieron un corazón de misericordia. Tremendo. Y dijeron, sí, ¿por qué no? Y pues la verdad, gracias a Dios por sus vidas, que ahora son parte de la familia de Amistad de Monterrey y son una grande bendición. Y después de ahí que empezamos a juntarnos, éramos como unas 20, 40 sillas, ¿verdad? Y empezamos a poner sillas y sillas y sillas hasta que llenamos ese auditorio de Hacienda El Ángel. Y después Dios empezó a movernos a conseguir nuestra propia tierra, nuestra propia iglesia, ¿no? Y fue. Entonces, pues ahí también otra hubo cita divina. Mucha oración, mucha palabra profética, mucho estar oyendo el Espíritu Santo para no equivocarnos, porque pues son como retos muy grandes, ¿verdad? Económicamente, pero vimos la mano de Dios, que Él era el que nos estaba hablando, Él era el que nos estaba moviendo, y vimos su gracia y vemos su gracia, y ahora es donde estamos, ahí en Amistad de Monterrey. La forma en que adquirimos esa propiedad de Amistad de Monterrey es sobrenatural. La cita con el dueño, un hombre de Dios que se vio la mano de Dios ahí obrando en él y en su esposa, y que ellos de antemano le habían llamado ese sitio Hetziba, y habían dicho que este es el lugar donde está el deleite de Dios, y finalmente ahora nos los venden, y cuando ven las cosas que hemos hecho dicen, se cumplió lo que sentíamos, que era el lugar donde está el deleite de Dios. Y ahí estamos en Amistad de Monterrey. Todos son bienvenidos, esa es su casa. Ahora nos extendimos a otra propiedad que se llama Aguilillas, donde queremos continuar con la extensión de lo que es Epicentro, ¿sí? En la escuela avanzada. Y así es que ahí vamos, avanzando día con día, viendo la buena mano de Dios en todas estas cosas. Y si Dios lo hizo con nosotros, quisiéramos concluir diciéndoles esto. No es que seamos especiales, es que somos hijos de Dios. Y ustedes son hijos de Dios también.
Y si Dios hizo algo con nosotros, a pesar de los riesgos y de nuestras limitaciones, Dios también lo puede hacer con ustedes. El llamado sigue en pie. La cosa es que ustedes se conecten con el Señor, que lo busquen de corazón, que seamos sensibles en las direcciones a donde Él los mande. A veces van a ir a ciertos lugares o los llamados van a ser a veces un poco como que no me siento competente para eso, pero Dios pone un ardor en tu corazón y te vas a dar cuenta que si el Señor te lo confirma en la palabra, por profetas, en sueños y visiones, a través de tu pastor y con tu esposa, tu esposo, y platicándolo, y después de un buen tiempo madurándolo en oración y en ayuno, ten por seguro que Dios te estará llamando. Y hay mucho pueblo por alcanzar, hay muchas almas esperándonos. No damos abasto. Sí. Pues solo quiero comentarles que sería muy largo hablar todo este final de Amistad de Monterrey, pero ahí en la página y en Facebook tenemos lo que son los aniversarios de Amistad de Monterrey, y ahí hay videos y todo que te hablan desde el principio cómo empezó Amistad de Monterrey. Estás invitado a verlo. Sean bienvenidos el día que gusten a los diferentes programas. Concluimos este tiempo del llamado y pues queremos continuar con otro tema. Así es que la próxima semana los esperamos. Es un tema muy interesante que se llama La Iglesia Sobrenatural. Así es que los esperamos, corran la voz, queremos vivir en esa dimensión. Esa es la dimensión donde Dios nos invita a vivir siempre. La Iglesia Sobrenatural. Sí, que el Señor los bendiga. Les amamos Muchísimo. Hasta luego.